Imagina que lo que siempre creíste ficción nunca lo fue. Que en algún lugar del mundo, mientras tú duermes, se llevan a cabo experimentos tan extremos, tan secretos, que ni siquiera el gobierno admite su existencia. Hoy vamos a entrar en un programa real, uno que inspiró a Stranger Things y que dejó heridas que siguen abiertas. A finales de los años 50, cuando el mundo vivía con el pulso acelerado por la Guerra Fría, Estados Unidos estaba convencido de que la próxima guerra no se ganaría con bombas, sino con la mente humana. Científicos, militares y agencias de inteligencia competían entre sí para dominar lo invisible, el control mental, la manipulación de la percepción, las habilidades psíquicas, cualquier cosa que otorgara ventaja sobre la Unión Soviética. Las calles parecían tranquilas, familias paseando, niños corriendo entre aspersores, radios sonando en las cocinas, pero bajo esa normalidad aparente existía otra realidad completamente distinta. Una realidad llena de laboratorios improvisados en sótanos, puertas reforzadas, pasillos de acero y habitaciones sin ventanas donde la luz nunca se apagaba. Ahí trabajaban hombres que jamás firmaban con su nombre real. Ahí se archivaban documentos marcados con un sello que aún hoy provoca escalofríos. Top Secret. Y dentro de esa red de instalaciones clandestinas nació un programa cuya existencia el gobierno sigue evitando reconocer. Un proyecto tan oscuro que sus archivos, los pocos que se han filtrado, aparecen tachados de arriba abajo. Un proyecto que buscaba moldear la mente humana desde su base más profunda, aun cuando eso implicara romperla. El proyecto que décadas más tarde inspiraría a los creadores de Stranger Things para construir la historia de 11. Pero lo que pocos saben es que la ficción no hizo más que suavizar lo real. Porque detrás del personaje de Eleven hubo niños de verdad, niños cuyos nombres no aparecen en ninguna base de datos, niños que un día entraron en esas instalaciones y nunca más fueron vistos. Este es el punto donde lo increíble deja de ser un guión y se convierte en historia. Las primeras sospechas de que algo oscuro había ocurrido en Montauk no nacieron de documentos oficiales, sino del testimonio insistente y para muchos desconcertante de un hombre que afirmaba haberlo vivido desde dentro. Su nombre era Preston Nichols, un ingeniero en telecomunicaciones que en 1992 publicó un libro que sacudiría para siempre la cultura del misterio, The Montauk Project, Experiment and Time. En sus páginas, Nichols aseguraba que trabajó durante años en una instalación subterránea oculta bajo la base aérea de Montauk y que allí, lejos de cualquier control público, se llevaron a cabo experimentos que, según él, desafiaban cualquier límite ético, físico y mental. Pero lo más fuerte del libro no fueron las máquinas, ni los protocolos secretos, ni siquiera los supuestos intentos de manipular el tiempo. Lo más escalofriante fue él, el niño. Nichols lo describe como un niño de unos 12 años, extremadamente delgado, con el cráneo rapado casi al cero y una expresión que oscilaba entre la confusión y el miedo permanente. Nadie sabía su nombre, nadie lo llamaba por nada, solo era el sujeto, el niño del proyecto Montauk. Según Nichols, este menor era sometido a sesiones diarias de aislamiento sensorial. Lo introducían en una cámara hermética sin luz, sin sonido, sin contacto humano. Allí lo preparaban para lo que venía después. Cuando la sesión comenzaba, varios técnicos ajustaban sobre su cabeza un casco metálico lleno de electrodos que conectaban directamente su actividad cerebral a un sistema de amplificación psicoeléctrica.
Nichols afirma que aquel dispositivo podía aumentar la intensidad de sus ondas mentales, proyectarlas e incluso, y aquí es donde la historia se vuelve aterradora, convertir sus pensamientos en manifestaciones físicas dentro de la base. Pero someter a un niño a ese nivel de exigencia tenía consecuencias. Nichols describe episodios de sobreestimulación neuronal, donde el niño comenzaba a respirar agitado, entraba en trance y un hilo de líquido rojo, que él insiste que no era sangre sino algo espeso, como si fuera zumo o mucosa teñida, empezaba a deslizarse desde su nariz. Para los técnicos era una señal clara, estaban forzando el límite. El objetivo, asegura Nichols, era entrenarlo para la percepción remota, ver lugares, objetos o incluso personas a kilómetros de distancia. A veces, el niño entraba en un estado tan profundo que parecía abandonar el cuerpo, como si su mente viajara a otra habitación, otra ciudad o a otro momento en el tiempo. En algunos episodios, siempre según su relato, el niño sufría una especie de trance, una transferencia psíquica en la que sus emociones se propagaban por toda la sala. La gente cercana a él sentía miedo, angustia o imágenes fugaces que no podían explicar, como si algo se estuviera filtrando, como si la mente de un niño pudiera contagiarse. Y a pesar de lo imposible del relato, hay un detalle que marcaría la cultura popular para siempre. Esta imagen: un niño rapado, aislado, conectado por electrodos, sufriendo sangrados nasales por exceso de poder psíquico. Lo que Preston Nichols contó en su libro no tardó en despertar ecos, porque, aunque él fue quien llevó el relato al extremo, no fue el único en afirmar que en Montauk ocurrieron cosas que jamás debieron pasar. A mediados de los años 70 y principios de los 80, varios antiguos trabajadores de la base, técnicos electricistas e incluso militares que habían servido allí, comenzaron a hablar, siempre en voz baja, siempre con miedo a ser ridiculizados. Pero había un patrón: todos aseguraban que debajo del complejo militar existía algo más, un nivel subterráneo al que solo accedía personal muy concreto. Unos lo describían como laboratorios, otros como salas que parecían para experimentos, y aunque ninguno mencionó directamente a un niño, sí hablaban de entrenamientos psíquicos, de equipos con electrodos, de cabinas sensoriales y de personal civil que entraba y salía sin uniforme, gente que no pertenecía al ejército y no estaba registrada en ningún lado. El propio Nichols aseguraba que muchas de sus memorias habían sido bloqueadas y luego despertadas, como si hubieran sido enterradas durante años. Y aunque su afirmación pueda parecer imposible, lo inquietante es que otros empleados retirados, sin relación con él, también hablaban de cosas que preferían no recordar. Las fechas encajaban todas en el mismo periodo, finales de los 70, primeros de los 80, la misma época en la que Estados Unidos estaba inmerso en programas de investigación mental, percepción remota y manipulación psicológica. Aquello, real o no, se convirtió en caldo de cultivo perfecto para que el rumor creciera. Un laboratorio secreto, un proyecto no reconocido por el gobierno y un niño que, según Nichols, estaba siendo modelado para usar la mente como arma. Y entonces ocurrió algo que cambiaría la cultura popular para siempre. Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, revelaron públicamente que conocían el libro The Montauk Project. No solo lo conocían, su primer borrador de la serie se titulaba literalmente Montauk y transcurría precisamente allí, en la base aérea, con un niño rapado que había sido sometido a experimentos psíquicos. Cuando su productora le pidió cambiar la localización por problemas logísticos, movieron la historia a Indiana, pero la esencia ya estaba escrita. Si uno mira las coincidencias, resulta difícil ignorarlas.
La cabina sensorial donde Eleven flota en salmuera es prácticamente idéntica a la combinación entre las cámaras sensoriales descritas por Nichols y los tanques de aislamiento usados por proyectos militares reales. Los electrodos en la cabeza de Eleven, las máquinas alrededor, el personal técnico, todo ello ya estaba en las páginas del libro de Nichols. Incluso los sangrados nasales, ese hilo rojo que se deslizaba cuando ella usa demasiado poder, aparecen en las descripciones del niño del proyecto Montauk, donde el pequeño sufría una secreción roja y espesa al ser sobreestimulado. Y luego está lo más raro, el portal accidental. En Stranger Things, el experimento mental de Eleven abre una brecha a otra dimensión sin que nadie lo espere. En el libro de Nichols, un experimento de percepción remota habría desencadenado algo parecido, una distorsión, un desgarro del espacio-tiempo, un fenómeno que los técnicos describieron como una grieta abierta por la mente del niño. Es imposible no ver los paralelismos, y aunque los Duffer jamás han afirmado que Stranger Things sea una adaptación directa, sí reconocieron que la figura del niño psíquico controlado por el gobierno salió parcialmente de Montauk. La inspiración estaba allí, en los rumores, en los testimonios, en los silencios incómodos y en ese que, según Nichols, jamás tuvo nombre, porque no lo necesitaba. Solo era el sujeto, el inicio de una leyenda que con el tiempo encontraría su forma más popular en la pantalla, con el número 11. Hasta ahora hemos hablado de relatos, testimonios y de cómo la imaginación, o quizá el recuerdo, de Preston Nichols inspiró parte del universo de Stranger Things. Pero para entender por qué miles de personas consideran que su historia podría tener un fondo real, hay que mirar más atrás, hay que mirar a lo que sí está documentado, a lo que sí ocurrió. Porque aunque el proyecto Montauk no aparece en ningún archivo oficial, las prácticas que describe ya se estaban haciendo en secreto desde décadas antes. En 1975, una comisión del Senado estadounidense reveló al mundo uno de los programas más oscuros de la Guerra Fría, MK Ultra, un proyecto clandestino destinado a manipular la mente humana mediante fármacos, trauma, hipnosis y técnicas sensoriales extremas. Los documentos desclasificados, pocos porque la mayoría fueron destruidos en 1973, describen el uso de LSD, metanfetamina y drogas paralizantes en pacientes sin su consentimiento, experimentos con privación sensorial y aislamiento en tanques de agua salada, intentos de crear estados mentales disociados en niños y adultos, y agencias gubernamentales colaborando sin que la población supiera nada. Lo más fuerte es que estos métodos coinciden punto por punto con elementos que aparecen en los relatos del proyecto Montauk: el aislamiento sensorial, la manipulación del estado mental, los episodios de trance, los sangrados nasales y la presión psíquica llevada al límite. Nada de portales, nada de monstruos, pero el experimento mental extremo, ese sí era real. Aunque nunca ha sido reconocido oficialmente, el llamado Proyecto Monarch aparece constantemente en informes alternativos y testimonios de supuestos supervivientes. Ellos hablan de niños seleccionados desde temprana edad para reprogramación mental, técnicas basadas en trauma, estrés extremo, miedo, privación del sueño, para fragmentar la mente, estados disociativos que podían ser inducidos mediante señales, sonidos o palabras clave. La conexión con Montauk no es directa, pero sí inquietantemente compatible. Nichols aseguraba que el niño rapado entraba en trances inducidos desconectándose de la realidad. Los testimonios de Monarch hablan de lo mismo, solo que documentado por psicólogos y especialistas que estudiaron los efectos décadas después.
Entre 1978 y 1995, el gobierno estadounidense financió un programa llamado Stargate Project. No era ficción, no era una teoría, era real. Su objetivo oficial era entrenar a individuos capaces de realizar visión remota, percibir lugares, objetos y eventos a distancia utilizando únicamente la mente. Se entrenó a decenas de sujetos, se diseñaron protocolos, habitaciones especiales, cámaras aisladas, monitores y aparatos que registraban la actividad cerebral. Los informes desclasificados incluyen dibujos, coordenadas, mapas y descripciones hechas por participantes que aseguraban haber visto bases secretas, submarinos enemigos o instalaciones que jamás habían visitado. Aquí aparece la conexión más directa. El niño de Montauk, entrenado para percepción remota, y Eleven, entrando en su tanque de agua salada para viajar con la mente. Los militares observando desde monitores mientras un sujeto entra en trance. Todo esto no es invención, está documentado, existió, y aunque Stargate nunca habló de portales ni rupturas temporales, sí mencionó un detalle rarillo. Algunos sujetos sufrían agotamiento extremo, desorientación y sangrados nasales durante las sesiones más intensas, exactamente igual que el niño del libro, exactamente igual que Eleven en la ficción. Al juntar MK Ultra, Monarch y Stargate aparece algo imposible de ignorar: manipulación mental, documentada; drogas y estimulación extrema, documentadas; entrenamiento psíquico, documentado; niños involucrados en experimentos clandestinos, documentado; cabinas sensoriales y cámaras herméticas, documentadas; visión remota y estados alterados, documentados. Todo lo que Preston Nichols describe como si fuera ciencia ficción ya existía por separado en otros programas reales. Montauk se convirtió así en una teoría que no está apoyada por documentos propios, pero sí por el contexto histórico de una época en la que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a experimentar con lo imposible. Y ese es el detalle que más suena. Stranger Things no nace del vacío, nace de un archivo real, de estudios reales, de proyectos reales y de un niño ficticio que quizá, solo quizá, no lo sea tanto. A estas alturas del documental ya hemos separado lo que está comprobado de lo que procede únicamente de testimonios personales. Pero existe un territorio intermedio, una zona gris, donde se mueven decenas de investigadores independientes, las teorías, y es justamente ahí donde el proyecto Montauk, real o no, ha encontrado un hogar permanente. La primera de esas teorías intenta explicar por qué tanta gente está convencida de que Montauk ocurrió realmente. Y curiosamente, la respuesta no nace del mito, sino de la comparación. A pesar de que oficialmente no existe un solo documento que confirme la existencia del proyecto, las similitudes con programas comprobados como MK Ultra, Stargate o Monarch son tan profundas que muchos sienten que Montauk encaja casi con naturalidad dentro de ese patrón. Ellos argumentan que si el gobierno ya llevó a cabo experimentos encubiertos, peligrosos y éticamente cuestionables en el pasado, ¿por qué no habría existido otra versión aún más extrema, más secreta, más aislada? Y esa reflexión, esa sospecha histórica, es lo que alimenta la primera teoría. Desde ahí, la narrativa fluye hacia una segunda explicación: el encubrimiento y la destrucción de pruebas. Esta teoría sostiene que la base aérea de Montauk no fue desmantelada por casualidad. Justo cuando empezaron las primeras filtraciones, zonas completas fueron demolidas, túneles sellados, estructuras enterradas bajo tierra y áreas declaradas inaccesibles. Imágenes satelitales, fotografías locales y testimonios de habitantes refuerzan la idea de que hubo un intento deliberado de borrar rastros. Y así, quienes defienden esta postura
preguntan lo obvio. Si allí realmente no pasó nada, ¿por qué intervenir el lugar justo después de que se señalaran irregularidades? Esta sospecha conecta directamente con la teoría anterior, reforzando la idea de que Montauk encaja demasiado bien en la historia real como para descartarlo sin más. El relato avanza entonces hacia un tercer elemento, quizás el más inquietante de todos: los niños. Incluso investigadores escépticos reconocen que en muchos programas documentados los menores aparecían como sujetos experimentales. MKUltra utilizó adolescentes, Monarch planteaba condicionamientos desde la infancia y Stargate buscaba talentos psíquicos desde edades muy tempranas. Así que la imagen que describe Preston Nichol, un niño rapado, aislado, conectado a electrodos, entrenado para percepción remota y vulnerable a episodios de sangrado nasal por sobrecarga psíquica, no surge de la nada. Encaja casi punto por punto dentro de un patrón histórico que sí está documentado. Por eso, esta teoría ha calado tan hondo, porque suena menos a ciencia ficción y más a continuidad. Y sin dejar ese ambiente inquietante, aparece la cuarta teoría, el fenómeno Montauk. Con los años surgieron otros testimonios, en militares civiles que trabajaron en la base, técnicos y personas que supuestamente tuvieron contacto con instalaciones subterráneas. Muchos fueron desacreditados, sí, pero lo extraño es que sus relatos coinciden. Hablan de túneles ocultos, cámaras sensoriales, protocolos psicológicos, actividad militar irregular e incluso anomalías temporales descritas de forma casi idéntica. Los defensores creen que estas coincidencias no pueden explicarse solo como narrativa contaminada. Los detractores opinan justo lo contrario, que la repetición es lo que alimenta el mito, pero en ambos casos esta teoría actúa como un pegamento que une todo el rompecabezas. Y finalmente llegamos a una interpretación más amplia, más filosófica, casi simbólica, la idea de que Montauk pudo ser un experimento real o un símbolo. Algunos historiadores sostienen que Montauk no necesita haber ocurrido exactamente como se describe para ser significativo. Proponen que quizás sea la metáfora perfecta de décadas de programas oscuros, decisiones clandestinas y experimentos clasificados llevados a cabo en nombre de la seguridad nacional. Montauk en esta lectura sería la máscara de una verdad mayor, que el poder ha sido capaz, en la sombra, de hacer cosas que hoy nos parecerían inimaginables. Quizás por eso la historia ha sobrevivido tanto tiempo, porque más allá del detalle técnico, lo que representa es real. Y este recorrido, esta sucesión de teorías entrelazadas, nos lleva inevitablemente a la última idea. Stranger Things no creó Montauk. Montauk creó Stranger Things. La serie llevó esta historia a millones de hogares alrededor del mundo, y cuando el público buscó de dónde venían las ideas de la trama, encontró el libro de Nichol, y muchos sintieron ese escalofrío. No puede ser solo coincidencia, y así lo que antes era un rumor militar terminó convertido en un fenómeno cultural global, un eco que se replica cada vez que alguien ve un portal, un experimento mental o un niño rapado con poderes psíquicos, porque cuando una teoría entra en el imaginario colectivo, sobrevive para siempre. A lo largo de este documental hemos recorrido un camino extraño, casi fronterizo, donde los hechos comprobados y los testimonios personales se rozan sin llegar a abrazarse del todo. El proyecto Montauk permanece en ese territorio incómodo, demasiado elaborado para ser un simple invento y demasiado escurridizo para ser considerado una verdad absoluta. Porque si algo nos ha enseñado esta historia es que la línea entre lo posible y lo imposible es más frágil de lo que creemos. Por un lado tenemos lo verificable, programas como MKUltra, Stargate, Monarch, experimentos con hipnosis, aislamiento sensorial, manipulación mental,
percepción remota y métodos de control psicológico que hoy, décadas después, continúan generando escalofríos. Todo eso existió, está documentado, lo vimos, lo leímos, lo comprobamos. Por otro lado están los testimonios, relatos sueltos que sin buscarlo encajan como piezas de un rompecabezas imposible, túneles que no aparecen en los planos, instalaciones demolidas sin explicación, trabajadores que describen lo mismo aunque jamás se conocieron, y ese niño misterioso que Preston Nichols convirtió en la imagen más perturbadora de todo el proyecto. Y luego está lo que no podemos demostrar, pero tampoco podemos descartar. La verdad es que Montauk no necesita ser 100% real para resultar inquietante. Funciona precisamente porque vive en esa frontera difusa donde la historia se mezcla con la sospecha, donde lo comprobado roza lo imaginable y donde la sombra de lo que pudo ocurrir es casi tan poderosa como los hechos mismos. Quizá Montauk fue un experimento real, quizá fue un conjunto de recuerdos distorsionados, o quizá, como creen algunos investigadores, fue la máscara perfecta para ocultar otras operaciones más profundas, más largas y aún más oscuras. Lo cierto es que la historia ha sobrevivido porque toca algo esencial: el miedo a no saber qué ocurre detrás de las puertas cerradas. El miedo a que la verdad sea demasiado grande para salir a la luz y el miedo a que, si salió, ya sea demasiado tarde para comprenderla. Y aunque Stranger Things ayudó a llevarla al mundo entero, el eco de Montauk no nació en la ficción, nació en un conjunto de preguntas que nadie ha sabido responder del todo, preguntas que incluso hoy siguen ahí, esperándonos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar sobre todo lo que todavía no sabemos y sobre lo que quizá nunca lleguemos a saber. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tus pulgares al cielo, porque eso me ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. En pantalla te dejo el correo del canal. Ahí podéis escribirme para contar alguna experiencia paranormal que hayáis vivido, dejar sugerencias para futuros vídeos, comentar qué os ha parecido este documental o simplemente saludar. Os leo siempre y me encanta teneros al otro lado. Esto ha sido La Teoría Fantasma. Volvemos pronto con un nuevo vídeo y nos vemos del otro lado.